Ser ciudadano, un ser íntegro y coherente. Y ya tenemos a nuestro Juan Medina, hace rato está en línea, aquí adaptándonos al nuevo formato. Y sigue Juan, siguen los cambios. Él es abogado con más de 20 años de experiencia en la gestión pública y más de 2 años abriendo los lunes en Gente y Ciudad. Sí, creo que son más incluso, bueno, abriendo más de 2 años, eso es la verdad. Su Twitter, @Juan Eduardo, porque nosotros tenemos 4 años en radio. Pero él abre todos los lunes hace como 2 años, un poquito más. Y con él vamos a hablar de las buenas prácticas internacionales en materia de participación ciudadana, que ya veníamos trabajando sobre esto, pero ahora no sé cuál ejemplo vamos a utilizar. La semana pasada nos quedamos un poquito cortos. ¿Cómo estás, Juan? Tu programa. ¿Ah? Me estoy poniendo viejo en tu programa. Estamos agarrando experiencia. Ya no eres, usted tiene experiencia, entonces sí, está contratado. Pero llega un momento que tanta experiencia no cabe en el saco. Sí, es verdad, es verdad. Y entonces termina siendo hasta un hándicap. ¿Sabes qué? A mí me dijeron el otro día, usted debería postularse para gobernar. Yo no quiero hacer eso, la verdad, pero te hago el comentario porque me sorprendió lo que dijeron y no sé si ese oyente está al aire porque sé que es oyente y me dijo, pero es que han dicho que tú no puedes porque es que sabes mucho. Wow. Imagínate tú. Imagínate tú que tengamos el concepto de que los que saben mucho no pueden gobernar, No pueden, cuando debería ser lo distinto. No, pero nosotros estamos en este lunes de capacitación buscando que sean muchos los que sepan mucho y espero puedan gobernar esos que están preparados, ¿verdad? Te invito a que hoy tengamos una conversación, más que solo escuchar, sino una conversación entre tú y yo, sobre buenas prácticas de participación ciudadana, y voy a tomar esto por lo que estás empezando, porque vamos a cerrar con un ejemplo que describe muy bien la importancia de la preparación y de escuchar a los que saben, pero también en temas de participación ciudadana, escuchar a los más pequeños, a los que a lo mejor no están tan formados, a los que a lo mejor no tienen esa preparación que creemos que es indispensable para participar, sí. Porque en temas de participación ciudadana todos vale. Tenemos algo que aportar, exactamente. Mira, yo no sé si tú estás conectado escuchando los viernes, porque cada mes tenemos una participación de niños que vienen de la escuela a decir sus ideas para la ciudad. Precisamente con eso tiene que ver lo que les voy a contar al final de estos minutos. En el mundo, cuando uno revisa, hay muchos ejemplos de participación ciudadana y hay muchísimos casos que muestran experiencias que han tenido éxito de una u otra forma, de mayor o menor medida, incorporando a los ciudadanos en la toma de decisiones, en la planificación, en esa etapa que viene desde antes, que es ponernos de acuerdo y pensar qué es lo que vamos a hacer, diagnosticar necesidades, después en formular qué es lo que va a hacer, en ejecutarlo y luego al final, por supuesto, en evaluarlo, que es muy importante que siempre que uno haga algo, evalúe cómo salió. Y a veces cuando hablamos de participación ciudadana tenemos en la cabeza que tienen que ser cosas muy grandes, experiencias enormes, cosas que sean majestuosas, como cosas fuera de serie. Y la realidad, y cuando revisamos muchos casos, es que por el contrario, las grandes experiencias de participación ciudadana nacen de lo pequeño, de lo cotidiano, de lo inmediato. De tú hacer uso de tu ciudad y saber la necesidad, porque quizás esa autoridad no pasa por donde tú pasas todos los días, ¿no? Y no conoce tus necesidades. Para eso no hace falta tanta preparación. Solamente y no lo ve igual que tú. No lo ven. Tú y tu esposo ven el mundo de una manera distinta, tus hijos y tú ven el mundo de manera distinta, entonces todos tenemos algo que aportar. Que es muy importante que en temas de participación ciudadana los gobiernos se han dado cuenta de su importancia, al punto que tenemos gobiernos en Colombia, en Argentina, en España, que tienen buenos casos, que documentan los casos exitosos de participación ciudadana. ¿Y por qué los documentan? Por 2 cosas. Primero, porque dejan plasmado qué fue lo que se hizo para que otros puedan aprender. Y aquí hay una expresión muy coloquial que es que no hay que inventar la rueda, ya la rueda está inventada. O el agua tibia.
o el agua tibia. Entonces, qué importante que alguien en cualquier lugar del mundo tuvo una buena experiencia, la documente, la registre, la muestre, para que otros en otros lugares del mundo podamos aprender de eso. Y en lugar de intentar otra vez descubrir el agua tibia, bueno, sepamos cómo la adaptamos a nuestro lugar, a nuestra... Y lo otro que es muy importante es que se han hecho guías. Esto lo han hecho ONG, gobiernos, organismos internacionales, para identificar una buena práctica. Y normalmente las buenas prácticas tienen unos elementos comunes, que son que el gobernante está dispuesto a escuchar, o el que toma la decisión, porque no solo es gobernante, hay muy buenas prácticas en el sector privado, digo de participación ciudadana, en el sector privado, en los organismos internacionales, en los gobiernos, en las comunidades hay buenas prácticas, pero lo importante es que el que toma la decisión abra su mente, abra su disposición a escuchar a los demás, y que los demás participen. Pero además hay, no quiero llenarme de tecnicismos aquí, pero hay una serie de condiciones para que las cosas se hagan bien, que tiene mucho que ver con que sean organizadas, con que no se dejen las cosas al azar. ¿Qué es lo que queremos? Es lo primero que hay que preguntarse cuando llamamos a la participación ciudadana. Porque la participación ciudadana no es participar por participar sin sentido. Vamos a participar, no sabemos por qué, pero vamos a participar. O imagínate tú que los gobernantes dijeran, vamos a llamar a que la gente participe. ¿Para qué? No importa para qué, simplemente para que participe. Eso no tiene ningún sentido. Y eso pasa muchas veces en nuestro país, que la participación ciudadana es solo una excusa, no tiene la sustancia. Es como un caldo de sopa guau, que no tiene esa sustancia de fondo que uno dice, esto es para esto. Pero entonces fíjate que hay, solo voy a nombrar muy por encimita, cosas muy cotidianas. En Colombia, por ejemplo, hay exitosas experiencias de participación ciudadana en varias localidades del país que tiene que ver con diálogo, tiene que ver con comunicación que va del gobierno al ciudadano y del ciudadano hacia el gobierno. Y aquí hay una experiencia interesante que creo que todos podríamos aprender, que es un gobierno local que diseñó una red para escuchar las propuestas de los ciudadanos. Es decir, no dejó simplemente que el ciudadano participara, sino que dejó que el ciudadano se articulara para la participación. Y entonces en cada comunidad se presentaron propuestas que se fueron llevando hasta el gobierno, y el gobierno después daba la información de esa misma vía, por esa misma red, y entonces todo el mundo sabía lo que estaba pasando. Y hay un caso con el que te decía que quiero cerrar, que además es muy fácil de identificar. En una escuela, esto es en España, en un ayuntamiento de España, se llama Roncal, si mi memoria no me falla, había una escuela que tenían que remodelar. La remodelaron un par de veces, hicieron algunos cambios, pero los cambios no funcionaban. En el primer momento la remodelación la hizo, digamos, en un esquema antiguo el gobierno. Cuando no funcionó, la hizo el gobierno con la ayuda de los padres, y tampoco funcionó. Y alguien se dio cuenta que había un elemento muy importante que no se había tomado en consideración, que eran los estudiantes. Y fíjate cómo esto, cuando uno lo escucha, dice, pero es obvio, los estudiantes son el elemento más importante, pero no siempre son los que más participan. Y por eso te hablaba de, cuando empezamos, de las minorías, de los que menos saben, porque a veces podemos creer que los niños, que los jóvenes, tienen poco que aportar. A veces podemos creer que los vendedores ambulantes tienen poco que aportar para solucionar el problema de los bulevares tomados por el comercio informal, que a lo mejor ellos tienen mucho más que aportar porque lo viven, porque tienen el conocimiento, porque conocen cuáles son las necesidades. El caso es que en esta escuela del Ayuntamiento de Roncal, la situación cambió drásticamente cuando los niños tuvieron participación y su opinión fue escuchada. Y entonces pudieron diseñar un mejor esquema para que la escuela funcionara, y pudieron entonces superar las dificultades que tenían. Lo que nos muestra que no solo es la autoridad la que tiene que pensar, no solo en este caso fueron los padres, sino también los chamos, que son los más afectados y que tienen mucho a veces que aportar y no los escuchamos. Sí. Definitivamente en Europa
hay mucha más práctica de la participación ciudadana y muchas experiencias. Como nombres de España, yo a los chamos los viernes les digo, hay una historia muy bonita en torno a la M30, que es la que circunda Madrid, una vía súper principal. Y pues el alcalde decidió hacer un cambio e invitó a los parques, en algunos parques, a los niños a pintar sus sueños en torno a qué se haría con la M30 y la contaminación. Y los niños decían parques, parques, parques. Hoy la M30 está por debajo y hay mucho más verde en Madrid. Es realmente un resultado de esa consulta que le hicieron a la ciudadanía en general, pero en la que también participaron los niños. Eso es bellísimo. Vamos a revisar esa experiencia para sacarle el jugo. Gracias, Juan, por siempre ser y estar acá en Ser Ciudadanos todos los lunes. Juan Medina, abogado con más de 20 años de experiencia en la gestión pública. Síganlo en su Twitter, @JuanEduardo. No es cualquier Juan, es con H intercalada. @JHUAN. Juan Eduardo.